Industria para asuntos relacionados a CSR, que es Corporate Social Responsibility o responsabilidad social corporativa, relaciones comunitarias, gestión de conflictos, negociación, derechos humanos y gestión ambiental. Muy buenos días, Darío. Bienvenido a nuestro evento de la Semana de la Sostenibilidad. Un placer tenerte. Te cedo la posta para que hagas tu presentación. 5 minutos antes del tiempo asignado voy a prender mi cámara de modo de aviso. Muchas gracias. Gracias Arturo. Gracias al equipo por digamos, la invitación, la oportunidad de poder compartir. He estado buena parte de la presentación anterior conociendo otro aspecto del Dorado. Lo conocía como usuario. Me ha parecido estupendo e inmenso lo que están haciendo, y me va a permitir incluso relacionarme un poquito mejor en la presentación que nos han pedido, que está más enfocada en el tema de licencia social, y voy a compartirles un poco desde el concepto, cómo es que vemos nosotros la gestión social como un paso de una mirada más programática, y no de ese concepto que a veces confunde un poquito cuando usamos el término licencia, y si es que esto se obtiene una sola vez, se obtiene muchas veces o se obtiene todo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, y espero que podamos tener espacio para el intercambio, las preguntas. Empiezo compartiendo la pantalla. ¿Me dicen si se ve allí? Sí, perfecto. Está grande también. Muy bien, muchas gracias. Bien, estupendo. Bien, entonces, rápidamente, esta es una de las definiciones más conocidas de licencia social, que parten de una mirada progresiva entre el rechazo, la aceptación, la aprobación y la copropiedad, y con 3 componentes fundamentales, que tienen que ver con la legitimidad de la propuesta. En este caso estamos hablando de un aeropuerto que está operando, o de un aeropuerto que se está construyendo. En símil, podríamos estar hablando del sector que conozco más, que es la minería, de un proyecto que se está explorando, que se está construyendo, que se está operando o que se está cerrando. Y creo que eso es un componente bien importante, que yo le añadiría en los comentarios que nos compartía los presentadores y panelistas, los colegas en la sesión anterior. Además del sector, como decía Arturo Caballero, decía, hay que ser conscientes de en qué sector estamos y cómo hacemos la propuesta de sostenibilidad. Creo que un componente que es gravitante también es en qué momento nos encontramos, ¿no? Que es importante desde la perspectiva de la empresa, pero fundamentalmente es importante de la perspectiva de los grupos de interés, ¿no? Y de los más diversos grupos de interés. Me ha parecido extraordinario la mirada territorial, además, que tiene el Dorado en su planteamiento de sostenibilidad, y un enfoque muy claro, muy sistemático en términos de los ejes de gestión hídrica, conservación, economía circular, ¿no? Es una propuesta muy robusta, y que con esa mirada territorial justamente permite tener un relacionamiento con el resto de grupos de interés, como decía Arturo, no solamente no haciendo daño, sino proponiendo valor, ¿no? Construyendo valor. Y esos son conceptos que nosotros compartimos también desde nuestro propio aprendizaje, ¿no? Y me ha parecido estupendo, digamos, reafirmar un poquito nuestra propia ruta, viendo otras experiencias y tan desarrolladas, ¿no? Como nos han mostrado en el Dorado. Entonces, un poco retomar el tema del concepto, ¿no? ¿Podemos aspirar a una relación de confianza? Ciertamente. Y es un desafío que hay que tomar conscientemente. Cuando uno busca construir relaciones, y la licencia social tiene que ver con la construcción de relaciones, de manera propositiva, intencional, consciente, cuidadosa, rigurosa, y creo que en esa medida de esa conciencia, que además se debe interiorizar en la empresa, creo que es obvio para todos que esto no puede ser responsabilidad del área de relaciones comunitarias, o el área de gestión social, o el área encargada del relacionamiento externo, de las relaciones públicas. Esto, en la medida que
genuinamente forme parte de la mirada empresarial, de la propuesta empresarial en su conjunto, entonces será mucho más consecuente en el tiempo, mucho más resiliente en el tiempo, porque desafíos vamos a encontrar, y entonces vamos a ser capaces de construir relaciones de confianza que aspiran a una copropiedad. Y claro, esto nos dice, ya, ¿y copropiedad de qué? Porque el negocio en sí mismo, bajo la definición, digamos, más sucinta, más simple, es un interés individual, un interés de la empresa, ¿no? Los intereses de la empresa, y cuando se miden, y allí me apoyo también en uno de los comentarios de Arturo Caballero, no todo es finanzas, no todo es economía, ciertamente. Cuando el negocio mide su éxito solamente en términos económicos, es muy difícil que desde el propósito empresarial exista una propuesta de copropiedad, porque esas utilidades no se van a repartir entre los grupos de interés. En la medida que la definición de éxito, la propuesta de valor de la mirada empresarial, insisto, desde adentro, genuinamente integrada, si es que complementa con temas de sostenibilidad, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Cambio climático es un ejemplo fundamental, principal, prioritario, que ya se ha discutido bastante y se conoce bastante, y podemos discutir más también, seguramente. Está compuesto también por un segundo componente que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Entonces, la definición de sostenibilidad que nosotros propiciamos es que tiene que ver una gobernanza, una interiorización de la definición del negocio, de cuál es el propósito y para qué estamos aquí, de una definición más allá de solamente los términos económicos y financieros, y que fundamentalmente tiene un componente asociado al medio ambiente y un componente asociado a los derechos humanos. ¿Derechos humanos de quién? De los trabajadores, de los proveedores, de los clientes y de la sociedad local, ¿no? Son 4 grupos de interés para empezar, digamos, una segmentación, seguramente de la experiencia de otros colegas pudiesen tener una segmentación distinta, pero en principio son estos 2 componentes, ¿no? El medio ambiente y los derechos humanos. Y desde esa perspectiva, si somos capaces de, en nuestra gobernanza, hacer una propuesta consecuente en ese sentido, aspirar a la copropiedad. Y eso construye confianza, eso construye licencia social. Entonces, cuando queremos hablar de derechos humanos, digamos, para no entrar en el detalle, que no es el tema de la presentación, yo he tratado de englobarlo, tanto derechos humanos como temas ambientales, en bienestar, porque los grupos de interés le dan un valor al acceso real a los derechos humanos y al cuidado, la preservación, la conservación, la gestión de nuestro medio ambiente, de nuestros recursos naturales. Entonces, permítame ahí congregar esto en una variable de bienestar, ¿eh? Y un bienestar lo estoy poniendo en el eje vertical, que va de menos a más, ¿no? En este eje vertical, y en el otro eje he puesto el tiempo. Y entonces, el estado actual de la sociedad local, es lo que ustedes ven ahí, EASL. Esta es una mirada bien conceptual que trato de compartirles en el diagnóstico de cuál es el desafío hacia la gestión social para una licencia social. El estado actual de la sociedad local está en un punto en el tiempo y en una parte, en alguna ubicación dentro del eje de bienestar. Cuando uno consulta, cuando uno le pregunta, cuando uno escucha sobre la expectativa futura de la sociedad local, generalmente en el tiempo es ascendente. Su expectativa es en positivo, ¿sí? Cuando viene el proyecto, la operación, la construcción de una ampliación del aeropuerto, lo que sucede es que solemos nosotros como empresas decir que justamente la expectativa futura o el estado futuro esperado, es el F, estado futuro esperado que la empresa propone, siempre buscamos que esté alineado con ese estado futuro que previamente hemos escuchado de la población, ¿no? Y hacemos los estudios de impacto ambiental, y hacemos todas las evaluaciones, y justo la conclusión es que estamos alineados, ¿no? Sin embargo, cuando le preguntamos a la población, ¿no? Este de acá es el estado futuro esperado desde la sociedad local, los otros grupos de interés, más bien consideran que va a haber un deterioro del bienestar, ¿no? Difícilmente te aceptan en primera de que justamente la conclusión del estudio de impacto ambiental es lo que va a suceder, ¿no? ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que ahora la expectativa, estado futuro deseado de la sociedad local, crece y se acelera. A mí me gustaría que por la presencia de ustedes como empresa, ahora como un actor nuevo en este territorio, o como un actor que se quiere comprometer en el largo plazo, como un actor que se está replanteando su política de sostenibilidad, su estrategia, entonces, bueno, en buena hora, bienvenido sea, entonces ahora mi expectativa es superior. ¿Sí?
es mayor y es en el tiempo más pronto. Y entonces ahí empiezan los principales desafíos, ¿no? Porque si nos quedamos nosotros con nuestra concepción original, conceptual de nuestro estudio de impacto ambiental, que digamos es el documento más conocido en términos de gestión, estamos desalineados con las expectativas de arranque. Y eso ya es un problema para la copropiedad, para la construcción de confianza. Estamos hablando de dos cosas distintas. Aquí permítame mostrarle también otro gráfico conceptual sobre esos atributos del bienestar. Yo estoy usando aquí tres, producto del conocimiento que tengamos de los grupos de interés particulares y específicos. Puede ser que el tema ambiental sea lo más importante, el tema de gestión de recurso hídrico puede ser lo más importante, o el empleo puede ser lo más importante, o los contratos, dependiendo del país, dependiendo el grupo de interés en particular. Aquí me he permitido utilizar tres, insisto, estos pueden ser cualesquiera, pero hay que definir esos atributos del bienestar. Estoy poniendo en el eje la valoración y la certeza. Entonces, en este caso, del ejemplo que les traigo, ¿cómo se valora el empleo? Se valora muy positivamente. ¿Cómo se valora la inversión social, los compromisos de colaboración? Muy positivamente. Y la posibilidad del daño ambiental se valora muy negativamente. ¿Qué sucede aquí? La certeza es algo que a veces no solemos investigar, indagar suficientemente y con el rigor necesario. Y entonces la población tiene una percepción de aquello que yo valoro muy positivamente, no tengo certeza que vaya a suceder. Pero a lo que le temo, a lo que me preocupa, sí tengo la certeza que va a suceder. Porque es una visión que tenemos como sociedad, como personas, como colectivos. Si se diera el caso, esto tiene que marcar una pauta para pasar del rechazo a la aprobación y a la copropiedad. Y tiene que ver con cómo movemos estas certezas. No vamos a cambiar necesariamente las valoraciones. No necesariamente deberíamos estar pensando en cambiar valoraciones. Lo que tenemos que hacer es que las certezas, nosotros en nuestra propuesta nos alineamos a esa expectativa esperada, ese estado futuro deseado de la sociedad local. Entonces, en ese sentido, creo que la confianza se puede construir y quisiera añadir unos tres conceptos adicionales que tienen que ver con la institucionalidad. ¿Cómo le damos sostenibilidad a este proceso? ¿Sí? Si ya tenemos claro que se puede construir confianza, que aspiramos a la copropiedad, que esto se hace en base a atributos, que hay que escuchar, que hay que entender cuáles son las certezas y cómo vamos construyendo esa copropiedad de manera conjunta, tiene que haber una estructura, y esa estructura tiene que ser marcada por un nivel de institucionalidad en el que podamos convertir. En el ejemplo que mostraban en la presentación anterior del Dorado, hay un espacio de coordinación territorial, donde no solamente nos hemos organizado internamente, sino también nos hemos organizado con los grupos de interés, y hay un proceso continuo que comienza a tomar forma, que comienza a robustecerse y a construir relaciones, a construir propósito común, a construir una manera de hacer la vida juntos, finalmente, en un propósito común. Entonces, eso nos permite además ser más resilientes para las crisis sociales, que eventualmente pueden llegar. Puede suceder un accidente, puede suceder algún cambio de actores repentino, el actor público podría cambiar, cambios de gobierno, en fin, cosas de ese tipo que nos mueven y que nos ponen a prueba la resiliencia de la relación. Y para eso hay que estar preparado, ¿no? Entonces, mientras más robusta sea la institucionalidad, más resilientes serán las relaciones, sabremos mejor manejar las crisis, incluso las discrepancias que eventualmente como actores sociales podrían suceder. Y esto nos permite, finalmente, ese bienestar o calidad de vida pueda comenzar a tener la oportunidad de suceder. Y esto va a reafirmar la confianza. La calidad de vida, hubiese mejor aquí cambiado esto por el bienestar, para usar el mismo término, nos va a permitir decir, ok, hay resultado, hay logro, hay resultado extrínseco. Y eso comienza a alimentar de nuevo esa motivación intrínseca de que el proceso iterativo de este relacionamiento que estamos construyendo, esta institucionalidad nueva que estamos construyendo en base a este propósito común, en base a esta copropiedad, comienza a hacer sentido y entonces nos reafirmamos en la confianza y se establece un círculo positivo, ¿no? Un concepto adicional del cumplimiento de compromisos, todo el rigor que podamos, ¿no? Hay un autor que yo siempre recomiendo, John Brown, que él escribe sobre cómo conectar con la sociedad local, y tiene justamente estos conceptos que le estoy compartiendo, y él plantea que el rigor
que nosotros le ponemos a nuestra gestión de copropiedad, a esta construcción del propósito común, a esta propuesta que incorpora la sostenibilidad desde medio ambiente, derechos humanos, concepto de gobernanza de negocio, donde nos proponemos algo así de ambicioso, tiene que tener el mismo rigor que tenemos o que solemos tener con nuestras métricas y nuestros indicadores económicos, ¿no? Los empresarios creo que son ya conocidos y han desarrollado, y hay muchísimo aprendizaje a lo largo de los años, en el rigor, lo que no se mide no se administra, lo que no se mide no prospera, y en fin, escuelas de negocios completas en ese sentido. Entonces, este autor que les menciono dice, oye, ese mismo rigor que usas, aplícalo a tu propuesta de valor, ¿sí? Que no sea un añadido, dale rigor, ¿no? Entonces, el cumplimiento de estos compromisos tiene que ser con rigor. Entonces, aquí lo que creo que complementa la mirada es que debemos pasar de una relación bilateral, que tiene generalmente un rol filantrópico, donde hago una donación para un grupo que se está organizando para limpiar las playas, ¿no? O hago una donación para un grupo que está organizando para mejorar la educación en algún sitio. Esa mirada filantrópica creo que la tenemos que empezar ya a dejar atrás. Esa es una mirada que no construye necesariamente relaciones, no construye un mejor escenario. A no tener nada, sin duda, es algo bueno, pero creo que podemos aspirar a un trabajo más bien de construcción de redes, una mirada de gestión multiactor, generación de sinergias en esta mirada de copropiedad, ¿no? Y aquí yo lo que quería mostrarles, además, es que al buscar la copropiedad necesitamos buscar que converjan las voluntades, que se construyan las relaciones. Entonces, el proceso permanente de participación ciudadana tiene que buscar ser oportuno, insisto, permanente. Los intereses no necesariamente están de pronto alineados, ¿no? Creo que hay un ejercicio perenne que tenemos, por ejemplo, para darle la relevancia al cambio climático, que nos hacía mención en la presentación anterior. Entonces, los intereses de todos no están alineados, a veces son muy dispersos. Y cuando nosotros decimos, bueno, escuchemos, prioricemos, le damos a rigor, va a haber contribución, va a haber trabajo, hay que alinear. Entonces tiene que ser un proceso permanente de relacionamiento, de involucramiento. La palabra en inglés es engagement, ¿no? Cuando tu interés lo hago mío, ¿sí? Cuando construyo solidaridad, cuando construyo la solidez de la relación, está en que tu interés es también el mío, ¿no? Un segundo componente tiene que ver con que este relacionamiento es para informar, pero también para formar. Tenemos que ir aprendiendo ambos, o todos, en el colectivo, ¿sí? No hay un maestro de otro. Todos estamos siendo formados porque este objetivo y este propósito, si es suficientemente ambicioso y desafiante, exige que haya un aprendizaje colectivo, ¿no? Necesita, sin duda, haber difusión y construcción de compromiso permanente, y eso tiene que ser consciente, tiene que ser monitoreado, tiene que tener algunas métricas. Y luego, creo que en el relacionamiento humano, cuando hay seres humanos en la ecuación, siempre necesitamos ser flexibles y permeables, ¿no? Y aquí hay una frase del Principito que a mí me gusta mucho. Justo cuando pensé que ya estaba esto resuelto, ¿no? Cuando pensé que la oruga llegó a su final, se transformó en mariposa, ¿no? El desafío es permanente, y eso es un trabajo que de por sí entusiasma muchísimo, porque nos sorprende todos los días y nos retribuye también todos los días, ¿no? Nos alimenta todos los días. Para terminar, yo quería presentarles un video cortito que muestra un poco la... Déjenme aquí salir. Darío, a la hora de compartirlo hay que activar el audio, me parece también. Ah, perdona. Estoy aquí. Creo que antes... ¿Se escucha? A ver, dale. ¿Se escucha? No. ¿Mm? Antes de compartir, antes del proceso de compartir, en los botones de compartir hay una pequeño toggle o Acá está, ya lo vi, sí. Palabras. ¿Ahora? Sí. Trigonometría, igualdad, ecosistema. Entender nuevas palabras y usarlas es una de las cosas que más me gusta de venir a la escuela. Tengo más hermanos. Somos 8 y nosotros somos los Mogollón Chaupis. Estudiamos en el mismo colegio, aunque somos hermanos, somos diferentes.
Me gusta conversar sobre esto con mi profesor Cristian. Él siempre me dice que está bien ser diferente. Debemos aceptarnos como somos, pero sin dejar de mejorar. Desde hace 3 años tengo profesores como el profesor Cristian. Son bien buenos y nos preguntan a cada rato por nuestros sueños, y eso nos tiene contentos y motivados. Vamos a explicar sobre qué es el ecosistema. Hace unos días, mi prima Gisela aprendió la palabra ecosistema, que se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Ese día me puse a pensar mucho, porque hay ecosistemas chiquitos y grandotes. Todos somos parte de un ecosistema, o de varios a la vez. Por ejemplo, yo hago el ecosistema de mi familia, pero también de mi salón, y mi profe Abel del colegio, y mi colegio de la comunidad, y al mismo tiempo del ecosistema educativo de Huari. Y en ese mismo están todas las escuelas de nuestras comunidades vecinas. Todos compartimos un mismo hábitat, y entonces lo que les pase a ellos puede tener un impacto en nosotros. Esa palabrita se quedó dando vueltas y estuve toda la semana pensando en lo mismo, en cómo todas las escuelas de Huari pueden estar interconectadas. Y me di cuenta de algo. Mis profes ya estaban hace rato pensando en lo mismo. Los vemos conversar muy seguido. Se reúnen y hablan sobre la educación. Hasta me contaron que durante las vacaciones se han ido todos juntos de viaje a la playa en el norte. Yo no creía eso, pero una amiga fue porque su mamá es profesora y me dijo que era verdad. Y me contó algo bien bonito, que nuestros profes estudian como nosotros, hacen trabajo en grupos y exposiciones, se enseñan unos a los otros y sobre todo son felices de aprender nuevas cosas. Parece que nuestros profes siempre llegan más felices a clase y están conectando más con nosotros. Ahora recibimos más visitas en nuestro salón. A veces viene la señorita Vanessa. Ella nos ha contado que viene para acompañar a los profes y le gusta ver cómo aprendemos. También viene a clase el director. Cuando eso pasa nos portamos bien bonito. Yo creo que todo eso ha empezado a cambiar nuestro ecosistema. Otras cosas también empezaron a pasar en otras escuelas. San Marcos, Chavín, Chaná, Huachis y Huari. Por ejemplo, el otro día, unos estudiantes de secundaria de Carhuayoc presentaron en la plaza de San Marcos un libro que ellos mismos escribieron, y hasta la ministra ya tiene uno de los libros. Y en Chavín conocí a los yachas, estudiantes que ganaron un premio en Lima. Mientras aprenden, nos están enseñando sobre la cultura de Chavín. Hace poco vimos por televisión cómo los estudiantes de Ayash habían hecho un cortometraje. Kelvin de Juprog aprendió a leer. En Quinoaracra las maestras están trabajando Latini como proyecto ambiental. Nuestros papás y mamás también están aprendiendo. Por ejemplo, en Huaripampa, el director Lenin, junto a muchos profes, han empezado a hacer jornadas muy bonitas con los padres. Y lo mejor es que los niños también participan. Y en Opayaco, las madres con sus hijos han hecho un club de mandalas como proyecto productivo para ahorrar para sus hijos. Y así hay muchos ejemplos más. El año pasado fuimos a San Marcos, a Aini, donde pudimos aprender y conocer a muchas personas diferentes. Quisiera que todas estas cosas sigan pasando siempre y aumenten. Mi amigo Juan me contó que su mamá le invitaron a una reunión donde pudo contar lo que sueña para el futuro de nuestra comunidad. Y dicen que en esta reunión estaban varias personas que pueden hacer que todo eso sea posible, pensando en muchas formas de ayudarse para lograrlo. Yo también les escribiré una carta para contarles de mi sueño para la educación. Es inspirador. Todo esto nos ha hecho pensar en todo lo que podemos lograr y nos sentimos más unidos en las aulas y fuera de ellas, como una comunidad que puede construir una educación mejor para todos. Y bueno, así es como se ve un ecosistema, trabajando por el mismo objetivo, mejorar la educación de Huari y poquito a poquito del país. Algo parecido está empezando a pasar en Virú.
y en Chepén, al norte de nuestro país. Pero queremos que todos los niños del Perú puedan contar historias parecidas. ¿Quién dijo que no es posible? Bien, eso es lo que tenía para compartirles. Ya, muchas gracias y atento, seguramente habrán comentarios.